Esti- Estimados hermanos, el tema de esta noche le he titulado El milagro en tierra de Dotán. Dotán, hermanos, era una tierra pequeña, no era la tierra más importante dentro de donde habitaban los hijos del Señor en el tiempo pasado. Estamos hablando del Antiguo Testamento. La palabra de Dios nos habla de un milagro maravilloso que sucedió justamente en esta tierra de Dotán. En el libro de Segunda de Reyes, pueden ir conmigo a las escrituras. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, y el versículo que vamos a leer es el versículo número 15. Repito, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo número 15. Podemos nosotros contemplar en el versículo 15, dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, claro, al varón de Dios, señor mío, ¿qué haremos? Por favor, miren qué interesante lo que está pasando en Dotán. En Dotán, hermano, está viviendo el varón de Dios. En Dotán está la casa de Eliseo, pero Eliseo tiene un siervo y la palabra del Señor nos menciona que una mañana el siervo sale y al salir, el siervo, al abrir las puertas, al abrir la ventana y poder asomarse, el siervo encuentra que un ejército ha rodeado la ciudad. Pero, hermanos queridos, el blanco del ejército es la casa del profeta de Dios. El blanco del ejército sirio, hermanos queridos, es la casa de Dios en Dotán, la casa del siervo de Dios en Dotán, la casa donde vive Eliseo. Pero de los que moran en la casa de Eliseo, el objetivo a aprender, a apresar, a golpear y posiblemente a matar es el profeta del Señor. Cuando el siervo mira esto, nosotros podemos contemplar en el versículo número 15 la expresión de angustia, la expresión de temor, de pavor que el criado o el siervo de Eliseo tenía. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Esta expresión no es una expresión de alegría. Esta expresión no es una expresión de júbilo, de gozo. Es una expresión, hermano, de angustia, de pavor y de temor. ¿Por qué? Porque el siervo se ha encontrado con un problema real, no con un problema, hermanos, pequeño. Se ha encontrado con un problema grande que él no puede manejar. Humanamente, estimados hermanos, humanamente, hermana de esta cadena, el encontrarse con ese ejército golpeó la fe del siervo de Eliseo. De tal manera que el siervo de Eliseo dijo, ¿qué haremos? El versículo número 16. El profeta le dice, no tengas miedo. Note, no era solamente la expresión la que mostraba el temor en el siervo de Eliseo, su semblante, sus palabras, sus pasos al entrar a la casa. Quizás estaba temblando, quizás estaba sudando, quizás estaba pálido, quizás la voz entrecortada mostraba el temor, de tal manera que el profeta le dice, las primeras palabras es, no tengas miedo, no tengas temor. ¿Por qué? Siria había tomado como objetivo la casa del profeta en la tierra de Datán.
El versículo número 11 del capítulo 6 de Segunda de Reyes. Dice el texto, y el corazón del rey de Siria se turbó. Por favor, vuelvo a leer. Y el corazón del rey de Tiros de Siria se turbó. Note, el rey de Siria estaba enojado. Enojado, ¿por qué? Porque, estimados hermanos, cada vez que el rey de Siria pretendía hacer algo en contra del pueblo de Dios, el pueblo de Dios se enteraba y los planes del rey de Siria se desvanecían. Los planes del rey de Siria no se llevaban a efecto. Estimados hermanos, el rey de Siria entonces empezó a indagar y a preguntar por qué sus planes eran conocidos por el pueblo de Dios. Llegó a saber que en la tierra del Señor había un profeta, y que era el profeta Eliseo el que daba a conocer al pueblo de Dios los planes que tenía Siria en contra del pueblo de Dios. Entonces el rey dice, si el problema que tenemos es que este hombre, hay que apresarlo, hay que eliminarlo. Estimados hermanos, mandó a sus mejores guerreros con las mejores armas para apresar al profeta del Señor. Y fue con esto, con lo que se topó el siervo de Eliseo. El temor era real. La angustia tenía una razón. La angustia, el pavor tenía, hermanos queridos, tenía una lógica. Sin embargo, el profeta le dijo, no tengas miedo. Estimados, continuamente la palabra no tengas miedo aparece en las Sagradas Escrituras. Y cada vez que la palabra no tengas miedo aparece en las Escrituras, son frases que se le dan a un hijo de Dios ante la aflicción real, ante la angustia real, ante la enfermedad, hermano, diagnosticada con veracidad, ante la economía quebrada, ante la situación social catastrófica comprobada. Para un hijo de Dios, la Biblia dice, no tengas temor. La palabra del Señor dice, no tengas temor. Y quizás un hijo de Dios podría decir, ¿por qué no voy a tener temor? Cuando fui diagnosticado con una enfermedad terminal, ¿por qué no voy a tener temor cuando me quedé sin trabajo? ¿Por qué no voy a tener angustia cuando el dinero que traigo a la casa no es suficiente para pagar los gastos? ¿Por qué no voy a tener temor cuando mi temor viene a mi alma por algo real, no por algo fantasioso, no por una idea vaga o vana, sino por algo real? ¿Por qué no voy a tener temor? Estimados hermanos, la palabra del Señor nos menciona que el profeta con sus palabras no pudo convencer a su siervo. Por eso, que en el versículo número 17, a pesar de que el profeta le dijo la razón por la que él no debería tener temor, y note, la razón es porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Estimados hermanos, a pesar de que el profeta le dijo, no estamos solos, nosotros tenemos a un ejército con nosotros, con un ejército a favor nuestro. A pesar de las palabras del profeta Eliseo, el siervo seguía teniendo temor. Y es aquí donde el profeta, en el versículo 17, dice la Biblia que el profeta Eliseo oró. Y oró, hermanos queridos, por un problema real. Porque los ojos del siervo, del criado de él, estaban, hermanos queridos, podemos decir, llenos de miopía.
Los ojos del criado de él solo podían contemplar, hermanos queridos, lo material, pero no podía contemplar el campo espiritual. La palabra de Dios dice que lo carnal debe de entenderse por lo carnal y que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura. Estimados hermanos, para el hombre carnal es imposible esperar un milagro. El hombre carnal piensa en su dinero. El hombre carnal piensa en el mejor médico, en el mejor especialista. El hombre carnal piensa en la comodidad que puede tener para resolver sus problemas. Pero Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos. Es interesante que este milagro, hermanos queridos, sucedió en tierra de Dotán. Y la Biblia dice que los ojos del siervo fueron abiertos. Entonces, dice la Biblia, Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Era cierto, el ejército de Siria había venido en contra de Eliseo. Pero lo más cierto es que Eliseo nunca estaba solo, que la protección divina era con Eliseo. Y estimadas hermanas de la cadena de oración, madre intercesora, lo cierto es que existen problemas. Lo cierto es que hay dificultades. Lo cierto es que hay enfermedades. Lo cierto es que hay pandemia. Pero lo más real es que no estamos solos. Amén. Lo más maravilloso es, hermanos queridos, que hay un ejército maravilloso alrededor nuestro. Si no lo sentimos, si no lo vemos, hemos de orar, no solamente para que Dios nos sane, hemos de orar, no para tener un mejor trabajo, hemos de orar, no, hermanos, para sanarnos de la enfermedad, no para que el matrimonio se sane del problema que tiene. No, no solamente hemos de orar por la enfermedad, hemos de orar para contemplar el poder del Señor. Hemos de orar, estimados hermanos, hemos de orar para pedirle al Señor que nos muestre su protección y su cuidado. Hemos de orar para contemplar la presencia de Dios. Hemos de orar para que nuestros ojos sean abiertos y poder contemplar que Dios nunca nos ha abandonado. Hemos de orar para sentir su presencia. Hemos de orar para que nuestros ojos sean abiertos. En el año 1521, el 25 de mayo de 1521, Martín Lutero estaba siendo citado para una reunión que los que seguían a Martín Lutero, los cercanos a Martín Lutero, no tenían esperanza y tenían más bien temor que la vida de Martín Lutero fuera cercenada, que allá justamente en la reunión donde él iba, estimados hermanos, le quitaran la vida. Estimados hermanos, la palabra del Señor dice que Martín Lutero, la historia sagrada de la iglesia, mencionó repetidamente, continuamente a los que estaban con él. Le dijo, no tengan temor. Y entonces, cuando Martín Lutero viajaba, Martín Lutero entonó el canto maravilloso, Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Estimados hermanos, cuando nosotros vamos al libro de Salmos, capítulo 46, versículo 10,
Acompáñenme por favor a Salmos 46, versículo 10. Salmos capítulo 46, versículo 10. Estad quietos, dice la Biblia, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Repito el pasaje. Estad quietos y conoceréis, dice la versión antigua, que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. La palabra del Señor nos habla de una quietud no pasiva. Nos habla la palabra del Señor de una quietud, hermanos, no paralizante. El comentario bíblico adventista, al estudiar y definir Isaías 46, dice que esta quietud no es la quietud que se cruza de brazo, no es la quietud, hermanos, que se paraliza, es la quietud que se entrega en las manos del Todopoderoso. Es la quietud, hermanos queridos, que evoca la confianza. El adorador en medio de la situación adversa se deposita continuamente en las manos del Señor. Se deposita enteramente en las manos del Señor. En esa quietud, el cristiano espera una quietud de relación, una quietud de intercesión, una quietud de adoración completa al Señor. Y en esa quietud es cuando Dios, hermanos queridos, resuelve el conflicto, resuelve el problema para el cristiano. Estimados hermanos y estimadas hermanas, Dios no ignora las situaciones que nosotros pasamos. Dios no se hace, hermanos queridos, ciego ante el problema que nosotros pasamos. Él, hermano, oye nuestras peticiones. Él sabe nuestros dolores, pero Él quiere que nosotros confiemos en Él, porque Él tiene el poder para poder resolver nuestros problemas. Y como alguien dice, si Dios no resuelve nuestro problema, nos dará la fuerza para enfrentar la situación que nosotros tenemos. En la palabra del Señor, en el Salmos capítulo 37, Salmos capítulo 37, el versículo número 5, encomienda tu camino a Jehová, confía en Él y Él hará. Y el versículo número 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Por favor, vean este versículo. Dice el texto, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Oh, no te alteres, no te apresures, no corras porque el otro prospera. No te apresures porque al otro le vaya bien. El texto dice, espera en Jehová. La palabra de Dios entonces nos habla y nos manda a esperar en Él. La palabra del Señor nos manda a confiar en Él. La palabra del Señor nos manda a no tener temor. La palabra de Dios nos invita a conocer que somos siervos, hijos, somos parte, hermano, de un pueblo que adora al Todopoderoso. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu angustia? En el libro Cada Día con Dios, la matutina Cada Día con Dios, Elena G. de White le escribe al pastor John Andrew lo siguiente. Le expresa al pastor John Andrew diciéndole, recuerden, hermanos, yo no sé si conocen la historia del pastor John Andrew, pero el pastor John Andrew fue el primer misionero del Señor, el primer misionero a ultramar. Fue el primer misionero que salió fuera
hermanos, a predicar la palabra de Dios. Y el pastor John Andrews había llegado hasta Australia. Y en Australia, el pastor John Andrews pretendía poder formar un grupo de creyentes. Estando en Australia, el pastor John Andrews perdió a uno de sus hijos de tuberculosis. Y estimados hermanos, él también fue herido de tuberculosis. El pastor John Andrews, hermanos queridos, recibió una carta de Elena G. de White que está escrito en la matutina Cada Día con Dios. En la carta, la sierva de Dios le decía al pastor John Andrews: las horas más oscuras de la noche son minutos antes del amanecer. Estimado hermano, la noche más oscura, los momentos de mayor oscuridad, es cuando pronto va a amanecer. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos, hermanos queridos, que Dios tiene un ejército a favor de cada uno de nosotros. Confiemos en el Señor. Depositemos nuestra angustia en Él y Dios hará. Dios te bendiga esta noche. Pero esta noche yo quiero orar con cada una de ustedes, porque cada una de ustedes, hermanas de esta cadena, tiene en sus hombros una gran tarea, la tarea de interceder por hogares, la tarea de interceder por hijos, por esposos, por matrimonio, la tarea de interceder por jóvenes, la tarea, hermanos queridos, de orar por enfermos. Está en esta hora entonces, yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos conmigo para que juntos oremos. Cierra tus ojos con este servidor para que juntos oremos. Querido Dios y Padre, en esta hora yo cierro mis ojos a ti para orar por mis hermanas de la cadena de oración, madres intercesoras. No oro por sus familiares, no oro, Dios, por sus hijos, no oro, Padre eterno, por sus esposos. Oro precisamente por ella. Oro por cada una de ellas, Señor, porque tienen el ministerio de la intercesión. Te ruego, Padre eterno, le des la fortaleza espiritual que nuestras hermanas necesitan para poder comprender cabalmente que tú, Señor, eres todopoderoso. Oro por ellas, Padre eterno, para que la fe de cada una de mis hermanas de esta bella cadena de oración, Señor, oh Padre eterno, para que si su fe se fortalezca en ti. Y al examinar, Señor, la historia del pasado, y al examinar los días transcurridos, y poder contemplar la manera como tú has salvado a tu pueblo, el corazón de nuestras hermanas se fortalezca en ti. Y cada vez que ellas cierren sus ojos, cada vez que ellas se arrodillen, se postren para orar, oh Padre eterno, puedan sentir tu bella presencia. Y al orar, oh Padre eterno, con fe, ellas puedan encontrar un gozo en la comunión contigo. Oh Padre de gloria, les pongo en tus manos, en el santo nombre de Jesucristo. A Él siempre la gloria y la honra. Amén, 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 amén. Bien, hermanas, ha sido un placer poder estar en esta bella cadena con ustedes. Gracias. Dios me les bendiga. Les amo en el Señor. Que la gracia de Dios les cubra a cada una de ustedes. Dios les bendiga. Gloria a Dios. En otro momento, hermana Elena, qué gozo, hermana.